Que el Señor les bendiga grandemente a todos mis queridos hermanos, queridos amigos y todos los que vayan a ver este video. Vengo con una enseñanza para ver qué es lo que Dios dice en su palabra con respecto a un tema muy controversial, muy difícil de asimilar, muy difícil de entender, pero esperamos en Dios de que podamos ponerle un poquito de atención y darle el merecido respeto que debe de tener la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y solo lo hacemos, nos acercamos a ti solo por medio de tu Hijo Jesucristo. Él es el que nos ha dado acceso libre hasta tu trono de gracia por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso venimos y te pedimos que nos brinde sabiduría, que nos dé el conocimiento, que nos dé la capacidad de entender tu palabra y también que nos dé el privilegio de ponerla en práctica. Mi Dios, aquí aparta cualquier opinión mía y pon tu palabra en mi boca. Como dice tu palabra, que sea todo hombre mentiroso y Dios, verdad. Tú eres la verdad, mi Dios. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que sea tu nombre glorificado por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el tema que yo le he puesto a la enseñanza es: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 4. Y el apóstol Pablo va a decir: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Son palabras de Dios, no me las estoy inventando. Ahora, es impresionante, queridos hermanos, queridos amigos, cómo menospreciamos la palabra de Dios y ponemos nuestro corazón o sentimientos por encima de ella. Estamos en el mes de octubre. Tal vez no muchos conocerán que en este mes se celebra la Reforma Protestante de aquel monje católico Martín Lutero. Este hombre se encargó de poner en alto los fundamentos bíblicos, ya que la Iglesia católica romana se estaba desviando y estaba enseñando un sinnúmero de herejía. Entonces este hombre, ¿verdad?, guiado por Dios, guiado por Dios, estuvo en contra de la Iglesia católica romana. Y él pegó un sinnúmero de reformas en una iglesia allá en Alemania. Pero lo que más resaltaron fueron las 5 solas. Las 5 solas de la Reforma Protestante.
Y déjeme decirle de que ninguna iglesia bautista, pentecostal, existen hoy sin esta reforma. Que se han olvidado de ellas, puede ser, pero de allí nace la iglesia protestante, la bautista, la reformada, las arminianas, las calvinistas y todo eso, vienen desde ahí. Entonces, este monje Martín Lutero exaltó la sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Este es un fundamento. Estos son fundamentos bíblicos donde hoy en día se deben de poner por alto. Solo Cristo salva, solo es por gracia, por medio de la fe. Solo Dios, solo a Dios la gloria y sola escritura. La Biblia por encima de todas las filosofías, por encima de todos los razonamientos, por encima de todas las opiniones del ser humano. Por eso yo le he puesto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como dice el texto, no importa los sentimientos del hombre o su corazón, sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Sea el hombre mentiroso y Dios veraz. En el Evangelio de Juan hay un sinnúmero de versículos que a continuación los voy a mencionar. Y nuestro Dios dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ya conociste la verdad? ¿Ya tuviste un encuentro genuino con Jesús? Él es la verdad. Jesús es la verdad. ¿Ya se te reveló la verdadera gracia? ¿Ya eres libre? ¿Ya Jesús te libertó? Decía Jesús, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. En aquel tiempo procuraban matar a Jesucristo por solamente decir la verdad. Es más, Él era la verdad. Y hoy en día hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Ya no, tal vez no procuran matarte, aunque tal vez en sus corazones quisieran hacerlo. Matarte, darte tu puñetazo, escupirte y todo eso. Es un odio que le tienen a la verdad las personas. Al Señor Jesucristo lo procuraban matar porque les decía la verdad. Porque les decía la verdad. Sigue diciendo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En otra parte dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, dice. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Analicemos este texto. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve, ni le conoce. Eso está claro. Los mundanos no pueden recibir ese Espíritu, el Espíritu Santo, porque no le ve, ni le conoce. Ni le conoce. Pero vosotros, esa es la distinción, le conocéis. Y aquí le está hablando a creyentes, a cristianos, a vueltos a nacer. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero ¿cómo hay cristianos de que
tú le dices una verdad bíblica y no la quieren asemejar. Dicen que no es verdad. Por ejemplo, el pastorado femenino, la Biblia lo dice, que no le es permitido a la mujer ejercer dominio sobre el varón. No le permito a la mujer enseñar en los cultos públicos. Entonces ya ellos ya comienzan, no, es que esto, que lo otro, Pablo se refiere a esto, ese es el contexto de Pablo. Por favor, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Se fijan que por encima tiene que estar la Biblia, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice también que los fornicarios, los inmundos, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales, los afeminados, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Yo o la Biblia? ¿O es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Y escuchamos a creyentes, a cristianos decir, no, es que la Biblia no dice eso, que comienzan a tergiversar la palabra de Dios. En otra parte de la Escritura dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Por eso cuando nos vienen y predican algo, lo tenemos que filtrar por las Escrituras para ver si lo que el predicador está diciendo es verdad. Es verdad. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a decir que es verdad o que no es verdad? Por eso debemos de exaltar la sola Escritura, un fundamento bíblico. Un fundamento bíblico. Cualquier opinión del hombre es un cero a la izquierda, no vale nada. No vale nada. No vale nada. Es importante esto. Pero saben que hay personas que menosprecian también al mensajero. Menosprecian al mensajero y eso es triste. Es triste hacer acepción de personas todavía en esa parte espiritual. Viene el fulano, pastor fulano de tal, a predicar. Sí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Viene un pelado de aquí de San Rafael. Viene uno que lo han escuchado, que ya les aburre y todo eso. Viene él, pues ya no voy. Entonces hacen acepción de personas, menosprecian al mensajero y no debería de ser así. No debería de ser así. La iglesia en Corintios, la iglesia de los Corintios hacían esto. Y llegó a oído de Pablo, porque Pablo fue el que fundó esta iglesia en Corintios, y llegó a oído de Pablo de parte de una persona que se llama Chloe. Entonces Chloe mandó a decirle a Pablo lo que estaba pasando en esta iglesia de los Corintios. Y en el capítulo 1, versículo 11 dice: porque he sido informado, dice Pablo, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Dice el versículo 12, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Entonces hacían acepción de personas, menospreciaban al mensajero. Es que yo soy de Pedro, yo soy del apóstol Pedro. Es que yo soy de Apolo me gusta cómo predica, un hombre elocuente, que esto y lo otro. Pablo no. Otros decían, yo soy de Pablo.
Entonces vemos que menospreciaban a los mensajeros. Y el mensaje es el mismo, hermano. El mensaje es el mismo. Hay que analizar el mensaje. Hay que analizar el mensaje. Es cierto, no todos van a predicar igual. No todos van a tener ese mismo carisma para predicar. Pero escuchemos y analicemos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos trae? Eso es lo que deberíamos de hacer. Eso es lo que deberíamos de hacer. Como les digo, hay que poner en alto la Biblia. Martín Lutero no lo descubrió, no descubrió eso, sino que la palabra de Dios había sido hecho a un lado. La habían apartado de sus liturgias, de su diario vivir. Y hoy en día hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Es por eso que hoy en día debemos y tenemos la obligación de levantarla. De levantarla como se iza una bandera. Como se hizo una bandera. Proclamarla, anunciarla, defenderla a capa y espada. A capa y espada. No menospreciarla. No menospreciarla. Y si ella le llama pecado al pecado, ¿cómo nosotros vamos a tener la desfachatez de llamarle de otro nombre o de suavizar el mensaje? No se puede. No se puede, no se puede. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y la Biblia es clara, es clara. Es por eso que hoy vamos a reflexionar con respecto al pecado de adulterio. Adulterio. ¿Y por qué el adulterio? Ya vas a tirar indirectas, ¿verdad? Tal vez me van a decir unos. Adulterio porque está en la Biblia y quiero predicar de eso. Quiero enseñar de eso. Porque tal vez en algunas iglesias no lo predican. No lo predican. Pecados como el adulterio, la fornicación. Los pecados de inmoralidad no se predican en las iglesias. La iglesia solo te están predicando un mensaje light, suave, para que la gente no se vaya, suave, para que la gente no se ofenda, suave, para que no tengas enemigos. Aquí hay que predicar todo el consejo de Dios. En mi canal de YouTube tengo un sinnúmero de prédicas que algunos se van solo a ver lo malo, a ver, vos juzgás, vos criticás, vos esto, vos lo otro, vos no predicás, vos predicás otro evangelio, que esto y lo otro, y los demás, y los demás videos, eso sí no lo miran, eso sí no lo miran. Pero aquí, aunque me vea uno solamente, vamos a seguir predicando, y espero en Dios que me dé siempre la oportunidad y el privilegio de seguirlo haciendo. Pecado de adulterio lo predico porque sencillamente está en la Biblia, y a mí Dios me manda a hablar de todo su consejo y no de solo lo que a mí me gusta o me beneficia. Ahora, ya quisiera escuchar en las iglesias este tipo de mensaje. Ya quisiera yo escuchar, y específicamente en una iglesia donde hace poco se dio este problema. Ya quisiera escuchar a ese pastor predicar respecto al adulterio, a ver qué es lo que va a decir o cómo va a tergiversar la Biblia, la palabra de Dios. No lo va a tocar, porque solo predican temas
generalizado. Solo generalizan el mensaje. ¿Y saben cuál es el problema? Que no predican sistemáticamente la Biblia. No predican expositivamente la Biblia. No la predican. No la predican. Tal vez por miedo. Tal vez porque no quieren tocar temas delicados en la iglesia, porque se van los miembros. Pero aquí debemos de predicar todo el consejo de Dios. El adulterio es las relaciones sexuales entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Esa es la definición del adulterio. En el Antiguo Testamento habían consecuencias muy graves que consistían en el apedreamiento. O lo echaban al fuego o le daban pena de muerte en el Antiguo Testamento. Bastante fuerte eso. Y podemos mencionar varios pasajes bíblicos: Levítico capítulo 20, versículo 10, capítulo 21, versículo 9, Deuteronomio capítulo 22, del 22 al 24. El Señor Jesucristo habló de este tema también, para que no digan que lo estoy inventando y todo eso. El Señor Jesucristo habló en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 8, versículos 5 y 6, donde relata el acontecimiento, la historia de la mujer adúltera. Ahora, tenemos que decir también, ¿verdad?, que Dios perdonó a esta mujer adúltera. Y podemos hablar del perdón de Dios y las consecuencias que tiene este pecado. Dios es amplio en perdonar, y eso yo no me voy a cansar de decir eso. Que el Señor Jesucristo es amplio. Dios es amplio en perdonar y puede perdonar a cualquiera que comete este pecado. Cualquiera que comete este pecado, Dios lo puede perdonar. A esta mujer adúltera la perdonó, y es más, la salvó. Le ofreció, le regaló la salvación. Pero le dijo una cosa más: vete y no peques más. Vete y no peques más. Esta es una exhortación. Este no es un consejo, este es un mandato del Señor Jesucristo. No es que le dijo: mira, tenés la opción de no pecar, de no seguir pecando. No, vete y no peques más. Esta es una orden del Señor Jesucristo. Vemos el caso también del rey David en 2 de Samuel capítulo 11, del 2 al 5. David cometió adulterio. ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdonó. Pero su pecado trajo consecuencias. Trajo consecuencias en su hogar, en su liderazgo y hasta en su relación con Dios y con sus hijos. Están las consecuencias, ustedes pueden leer en la Biblia. Vayan, revisen la Biblia si es verdad lo que yo estoy diciendo. O son haraganes, o ya lo saben, ya saben este tema y todo. Y si lo saben, ¿por qué no lo predican? ¿Por qué no denuncian esos falsos maestros? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué se quedan callados? Porque no quieren ser señalados, no quieren tener enemigos. Pero aquí sea Dios veraz y el hombre mentiroso. El hombre mentiroso. Debemos de resaltar que en el Nuevo Testamento el Señor señala el adulterio y no se comete únicamente por el acto en sí, sino también por mirar a una mujer para codiciarla. ¿Hasta dónde puso el Señor este pecado? O sea, no lo dejó aquí. En la ley dice: no cometerás adulterio, eso está aquí. Pero el Señor lo pone más para arriba.
a un nivel más alto. No, yo digo que todo hombre que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio y se tiene que arrepentir de ese pecado. Se tiene que arrepentir de ese pecado porque ya como todo pecado, está en el corazón. Está en el corazón. Leámoslos. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateo capítulo 5, del 27 al 18. Dice la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dudas, palabras duras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor habló del adulterio. Yo tengo que hablar del adulterio y de cualquier otro pecado que la Biblia lo señale. Que la Biblia lo señala. Nuestro Señor señala el adulterio como el único motivo de divorcio. De divorcio, imagínense. Pero no es la opción, no es la última opción. No es la última opción porque acordémonos que existe el perdón. Acordémonos que existe el perdón. El diálogo, el arrepentimiento, en no volver a practicar ese pecado y todo eso. El Señor lo señala como el único motivo de divorcio, pero no es la última opción. Porque vemos que puede haber perdón, puede haber reconciliación. Nosotros, en alguna manera, espiritualmente, nosotros cometemos adulterio. Nacemos cometiendo adulterio contra Dios, pero Él es amplio en perdonarnos y reconciliarnos por medio de Jesucristo con Él. Ya ven, si ven la similitud, ¿verdad? Si ven la similitud. Entonces, pero como todo pecado trae graves consecuencias, la destrucción de una familia. El pecado siempre va a dañar a terceras personas, ya sean familiares, amigos o hermanos en la fe. Este pecado, queridos amigos, queridos hermanos, no se da de la noche a la mañana. No se da, en la mayoría de casos, de la noche a la mañana. Siempre hay una relación muy cercana entre las dos partes. Y nosotros debemos de identificar estas señales dentro de la iglesia o en el trabajo, o en cualquier otro ámbito de nuestra vida. No es de la noche a la mañana que se comete un adulterio. No. Esto viene por aquí, pasa por aquí, por la mente. Se mete por los ojos, pasa por la mente, ya va por la boca, allí decirle cositas, endulzarle el oído y todo eso, y va en el corazón y hasta que se consume el pecado. Hasta que el pecado es practicado. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Eso no pasa de la noche a la mañana. Como ya ha pasado, cualquier creyente puede caer en este pecado. Cualquier creyente puede caer en este pecado. U otro pecado, ¿verdad? Y tal vez en varias ocasiones va a ser pasado por alto. Va a ser pasado por alto no porque Dios lo va a pasar por alto. No, sino que va a ser pasado por alto por la sociedad. A veces ni se van a dar cuenta quién lo hizo. Porque tal vez fueron hermanos que no tienen una vida visible ante la sociedad, muy visible ante la sociedad.
Pero cuando hablamos de un pastor, este va a retumbar hasta lo más recóndito del mundo. Y han habido casos en pastores muy reconocidos. El último fue de Steve Lawson, de una iglesia allá en Estados Unidos, donde llevaba varios años cometiendo este pecado. El caso de Steve Lawson en Estados Unidos, que fue publicado por la congregación donde pastoreaba junto a otros pastores. Él fue excomulgado de su cargo el 13 de marzo de 2015. Steve rompe el silencio y publica su confesión admitiendo su pecado y arrepentimiento. Pero hay pastores que no hacen eso. Ellos cometieron el pecado y le dieron una disciplina tal vez pequeña y vuelven a predicar. Ya suben a los altares como que si no pasó nada, que esto y lo otro. No, hermano. Iglesia, de verdad, debemos de despertar, porque a nosotros nos puede venir juicio por estar encubriendo todos esos pecados en los líderes. Jimmy Swaggart también confesó entre lágrimas su adulterio. Como ya lo dije en una ocasión, Dios es amplio en perdonar tu pecado, sea cual sea. Él es misericordioso. En el caso de un pastor, debe ser recibido y aceptado como cualquier otro cristiano caído. Debe ser perdonado, como dice Jesús. Ahora, ¿qué de su llamado al pastorado? ¿Puede seguir ejerciendo el pastorado en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Primero, debemos de ver cuáles son los requisitos para un pastor. Y si ya quebrantó alguno de estos requisitos, ya no debe de ser pastor. Lo siento mucho, pero la Biblia dice eso. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, salen los requisitos ahí del pastorado. Y vamos a ver qué dice. Dice, palabra fiel, o sea, que palabra confiable, es una palabra confiable, es una palabra segura, verídica, que no cambia, que es lo que es. Palabra fiel, dice, empieza el versículo 1, el apóstol Pablo. Como lo venimos viendo, sola escritura, palabra fiel es esta. Es necesario, sigue diciendo, es necesario, o sea, es imprescindible, es indispensable, es obligatorio, inexcusable. O sea que no hay excusa para no poner en práctica esta palabra o hacer una excepción. No hay excepción aquí. Aquí no hay excepciones. O los cumple o no los cumple y ya está. O tiene estos requisitos o no los tiene y no debe ser pastor. Pero ¿cuál es el primer requisito que Pablo dice? Le dice a Timoteo, es necesario que el que anhela obispado sea irreprensible, limpio, impecable, inmaculado, sin culpa, sin tacha. Todo esto son sinónimos de esta palabra irreprensible, que no merece reprensión, dice. Es alguien que no puede ser acusado legítimamente de maldad o comportamiento pecaminoso. Ahora, no implica ser perfecto o estar libre de pecado, no, sino vivir una vida de integridad y conducta íntegra, sin dar motivos para acusaciones fundadas. Esta cualidad es especialmente para los líderes pastores de la iglesia.
pero también es una meta para todos los cristianos. Para todos los cristianos, no solo los pastores, sino los cristianos. Debemos de ser irreprensibles. Debemos de ser irreprensibles. Por eso nos debemos de esforzar para vivir de una manera que honre a Dios y a su palabra, nada más. Aquí tenemos a un pastor que cometió adulterio. La palabra es lo que lo va a juzgar. Y según 1 Timoteo 3:2, ya con este requisito o cualidad quebrantada, este hombre no cumple los requisitos para seguir ejerciendo el pastorado. Recordemos que no estamos hablando del perdón, estamos hablando de una responsabilidad, un cargo de autoridad delegada por Dios. Aquí la gente no tiene derecho de decidir si se queda o no se queda como pastor. O a veces poner nuestros corazones por encima de la palabra de Dios. Pobrecito. Él está arrepentido y todo eso, pero ya no es irreprensible. Ya la gente ya no lo va a ver como pastor, sino como aquel que cometió ese pecado. Como aquel que cometió ese pecado. Démosle una nueva oportunidad. El Señor ya lo perdonó. Si se arrepintió de corazón de su pecado, Dios lo perdonó. Pero ahora va a tocar que esté allí sentado en una banca. En una banca. No ejerciendo autoridad sobre la ley del Señor. Ya no es irreprensible. Ya no es irreprensible. Aquí ya ha quedado reprobado por Dios, así como quedó el rey Saúl. Así como quedó el rey Saúl. El segundo requisito que el apóstol Pablo le da a Timoteo es marido de una sola mujer. Y este otro que quebró, sinceramente, ya no es marido de una sola mujer. Y en este caso no es que esté casado con otra. Ya no es marido de una sola mujer. Dice que sea sobrio, prudente. Ya no es prudente. Él no fue prudente. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y esta frase también es necesaria, la misma que dice en el versículo 2, pero es necesario, o sea, obligatoriamente tiene que tener un buen testimonio de los de afuera, y este hombre ya no tiene un buen testimonio. Ya no tiene un buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tristemente ya no. Este pecado lo va a llevar toda su vida. Ya lo va a llevar toda su vida. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar yo con esto? ¿A qué punto quiero llegar con esto? Ya les digo a qué punto quiero llegar con esto y con esto voy a terminar. A este punto quiero llegar. Si estamos viendo con ojos de indiferencia esto que pasa con los pastores, van a seguir haciendo lo que ellos quieren. Ciertamente el día del juicio van a estar delante de Dios, todos vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta de lo que hicimos después
y habernos convertido. Eso tengámoslo por seguro. Pero en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 20 dice la palabra de Dios: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Dice el versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Para que los demás también teman. Entonces, si a este pastor que ha cometido adulterio no se le dice nada, más bien lo premian, dándole vía libre para que siga predicando, entonces los demás no van a temer. Si no los reprenden, los demás van a seguir haciendo lo que ellos quieren. Y ahí sí va a seguir habiendo problemas en la congregación. Así que, si la Biblia lo llama pecado, es pecado. Es pecado. Y debemos de cuidar nuestro testimonio. Debemos de seguir leyendo las Escrituras, teniendo comunión con el Señor, pidiéndole a Él que nos libre de las tentaciones, que nos libre del mal, para que no blasfemen su nombre, porque a la final el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles, decía Pablo ahí en Romanos capítulo 2. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, y más cuando somos figuras públicas. Este es un tema bastante extenso, donde la Biblia enseña más respecto al tema. Y vamos a ver si hacemos segunda parte. Que el Señor les bendiga grandemente y nos dé la capacidad, nos dé el privilegio de seguir aprendiendo de su palabra. Bendiciones.